El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la casa se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que tu testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría de escribir. Palabra del Señor. El juicio definitivo de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra conciencia, de nuestros comportamientos, para calificar si son buenos o malos, si corresponden verdaderamente al derecho, a la justicia, al bien, le corresponde a Dios. Y por eso hoy el Salmo lo advierte: sus ojos están constantemente observando y sus pupilas examinan a los hombres. Es precisamente esta la tarea del apóstol San Pablo cuando, enviado por el Señor, se va a predicar la palabra de Dios y se va a predicar este juicio de justicia, ya no la justicia impartida por él o por los hombres, sino una justicia impartida por Dios, que ha estado mirando a los hombres y ha estado examinando su conducta y no la ha encontrado en la mayoría correcta, justa. Y por eso, a través del apóstol San Pablo, comienza a llamar a la conversión, en primer lugar a sus propios hermanos judíos, para decirle que la forma en la que ellos están viviendo la fe, en la que están viviendo la ley, en la que están viviendo la palabra del Señor, la forma en la que la están interpretando, no es la correcta, y por eso deben convertirse. Y es por esta causa, por esta predicación de la verdad, que se enciende en el corazón del apóstol San Pablo, que está guiado por el Espíritu de la verdad y lo lleva a ser signo de contradicción para algunos, pero también a ser una luz de esperanza para quienes humildemente acogen la corrección de Dios y se convierten. Es por causa de esta esperanza, de esta palabra, que el apóstol San Pablo ha sido sometido a la justicia humana. En primer lugar, la justicia injusta de sus hermanos que, llenos de soberbia, han rechazado este llamado que Dios está haciendo a la conversión a través del apóstol San Pablo. Y como lo dice hoy ya al finalizar la carta a los romanos, como lo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo es entregado en manos de los romanos. Pero incluso los romanos no encuentran ninguna razón justificable para condenarlo. Y esto no hace que el apóstol se engría y se llene de odio hacia sus hermanos los judíos. Por el contrario, ante esta injusticia que ellos han cometido con él, la actitud del apóstol es una actitud de perdón, de misericordia y de amor. No es que yo desee acusar a mis hermanos los judíos,
que han sido tan injustos conmigo, que han sido tan arbitrarios, que han sido mentirosos, que me han condenado, que incluso lo han calumniado y han intentado hasta asesinarlo y quitarlo de en medio. No es que desee eso. El deseo de San Pablo es que ellos se salven. El deseo de San Pablo es que ellos se conviertan. El deseo de San Pablo es que ellos se den cuenta del error y que acojan la verdad de Dios que los está llamando al arrepentimiento. Un mensaje, una exhortación de conversión que no se detiene hoy dentro de la iglesia. Dios nos sigue llamando a la conversión y Dios nos sigue diciendo a todos en la Iglesia Católica que la forma en la que estamos viviendo no es la más correcta, que todavía Él no está encontrando frutos de santidad y de justicia porque sus ojos están constantemente observando la conducta de todos nosotros los católicos y la conducta del mundo y no la está encontrando justa ante sus ojos, porque sus pupilas examinan a los hombres. Y el Señor está examinando a inocentes y a culpables. Y al que ama la violencia, el Señor lo detesta. La soberbia nos lleva a eso, a ser violentos, a ser agresivos, a responder mal con mal. La violencia nos lleva a eso, al desquite, a sacarnos los clavos. La violencia nos lleva a engendrar más violencia, a engendrar más mal. Y eso no nos pone en una actitud de inocencia delante del Señor. Ante su juicio, ante sus pupilas terminamos siendo culpables. Y la solución en este juicio es la conversión y el arrepentimiento. Por eso en la liturgia de la Eucaristía, desde el principio, ya estamos diciendo por 3 veces: mía, mía, mía es la culpa. Perdóname, Señor. Ojalá estos gestos externos de la liturgia no sean actitudes vacías del corazón, actitudes incoherentes, en donde nos golpeamos el pecho externamente, pero internamente todavía no nos declaramos culpables, porque no nos sentimos culpables. Y eso se llama incoherencia, eso se llama hipocresía. Cuando uno es capaz de hacer un acto externo, diciendo algo externamente, y no lo reconoce internamente, entonces ya no está en la verdad, porque la verdad es coherente entre lo que se hace, se siente y se piensa. Por eso es tan necesario para nosotros el don del Espíritu Santo, porque el Señor ya nos lo ha venido diciendo, que solamente Él convencerá al mundo en todo lo referente al pecado. El único que tiene la capacidad de llevarnos hasta el interior para darnos cuenta que no somos los más santos, que no somos justos y que en realidad nosotros no somos víctimas, es el Espíritu del Señor. Y lo hace no para condenarnos, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarnos. Cuando el Espíritu Santo viene a convencer de pecado a un alma, no la deja ahogada, perdida, condenada, sino que inmediatamente le ofrece la salida. Porque el Señor es justo y ama la justicia. ¿Y quiénes son los que verán su rostro? Los que más se humillan pidiendo pecado y reconociendo su maldad delante de Él. A eso nos está llamando el Señor, y para eso nos está ofreciendo el don del Espíritu Santo. Y esta noche lo vamos a escuchar en cada una de las lecturas. En Babel
llega el Señor a través de su acción, de ese Espíritu Santo que está actuando ocultamente, a confundir la unidad ya establecida por estos hombres que se estaban engreíendo de presunción hasta elevarse hasta el cielo. Y algunos dicen, Dios no es así. Pues miren cómo está el mundo de confundido, y aún dentro de la iglesia. ¿Y saben quién está ocasionando eso? El Espíritu del Señor. Así nos cueste aceptarlo, porque hemos estado llenos de soberbia y engreídos, construyéndonos una torre hasta el cielo a nuestra manera. Y hoy el Señor se lo está enseñando a la iglesia que no es así. Y por eso dentro de la iglesia no nos estamos entendiendo y hay confusión y se ve Babel. Y eso lo va a lograr el Señor confundiendo las lenguas hasta que todos nos demos cuenta que el único que tiene la capacidad de elevarnos a nosotros es Dios. Hasta que quedemos en huesos secos. Por eso se va asomando como un vestigio dentro de la iglesia de desesperanza, porque la esperanza que tenían muchos católicos hasta hoy no era la esperanza cristiana, no era una esperanza en Dios, no era una ilusión en Dios, y teníamos la esperanza de la reforma, la restauración y el cambio de la iglesia, pero desde nuestras pericias, y eso el Espíritu Santo lo confunde. Y por eso hay grupos, comunidades hoy dentro de la iglesia que están entrando en niveles de confusión. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que se engrieron y comenzaron a construir según ellos y no según Dios, y esto lo derriba el Espíritu Santo. No, pero el Espíritu Santo quiere la unidad, sí, pero en Dios, en la Trinidad, una unidad que tenga como fuente de amor a Dios, no al hombre, porque el hombre no es fuente de amor, Dios es fuente de amor. Y por eso Dios está examinando, y lo que está haciendo hoy en el mundo y en la iglesia es extraordinario. Así nos duela, así nos perturbe también, porque el diablo aprovecha para perturbar. Hasta que el hombre no llegue al nivel de humildad, de reconocer que necesita plena y totalmente de Dios, y eso lo va a lograr con la gracia del Espíritu Santo, entonces, hasta que eso no pase, no habrá verdadera esperanza y no habrá verdadera confianza, porque el único que nos va a sacar de todo esto es el Señor, así como en Pentecostés. Gracias a Dios la Virgen no se puso a enseñarle cosas erradas a los apóstoles, a decirles, no, es que va a ser este teólogo, va a ser este filósofo, va a ser este místico. No, la Virgen no le dijo eso a los apóstoles. Nosotros nos vamos para el cenáculo porque va a ser la promesa de Dios, que hizo a través de los profetas: derramaré mi espíritu. Es el Espíritu del Señor. No son líderes humanos, por muy místicos y espirituales que sean, por muchos mensajes que reciban. No. Eso no corresponde al verdadero cenáculo ni al mensaje de la Virgen. La Virgen nos está diciendo que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que procede de la Trinidad, no es ningún movimiento, ninguna comunidad. La gente se engaña creyendo que la salvación viene de algunos líderes, de algunos movimientos, aún católicos o algunas comunidades. No, Señor, viene de Dios mismo la salvación, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y en la Iglesia católica, a través de la palabra dada por Dios, no de otra manera. Y quien esté poniendo su esperanza en instituciones humanas, así sean cristianas y muy espirituales, está equivocado, porque el mensaje de la Virgen en el cenáculo es que hay que esperar la promesa que viene de lo alto, la promesa que viene de Dios, y viene en la iglesia, no de otra manera. Por eso hay gente que está tan mal, tan tibia, tan confundida y cada vez más desesperanzada y cada vez más esclava del pecado, porque anda poniendo la confianza en los hombres
y tiene puesta su confianza en instituciones temporales o en partidos políticos, creyendo que la salvación va a llegar por ahí, y no es así. Nos llega a través de la Iglesia, en la liturgia eucarística, en los sacramentos, y de manera profunda en la Eucaristía se derrama todos los días la efusión del Espíritu Santo para aquellos que creen en la promesa dada por Dios. Y eso es lo que la Virgen nos dice. Y va a ser así. ¿Quién va a disfrutar hoy de Pentecostés? El que de manera más sencilla y humilde tenga su expectativa centrada en la Eucaristía. Porque ahí está la Virgen, siempre llega, es su cenáculo preferido. Y aquel que llegue al sagrario a buscar allí la efusión del Espíritu Santo, el rocío del Espíritu Santo, con la convicción de que allí está y de allí procede, entonces allí se va a encontrar con la Virgen y con los apóstoles y con todos los santos, en donde continuamente hay una efusión del Espíritu Santo. Y es en la Iglesia. Es muy duro ver cómo tantos laicos se van distanciando cada vez más de la Iglesia. Y aunque no lo hacen formalmente, lo hacen en la práctica, que es peor. Distantes de la jerarquía eclesiástica. Por muy mal que estemos los sacerdotes, no nos podemos distanciar de allí. La Virgen no lo hizo. Y estaban muy mal. Pedro había apostatado, 3 veces negó a Cristo, pero la Virgen se fue al lado de él. Y de los demás apóstoles, todos lo habían dejado solos. El único que se quedó fue Juan, pero la Virgen no se alejó nunca, aunque estuviera viendo deficiencias en la misma jerarquía. Aquellos que han distanciado su corazón del Papa, del representante de Cristo en esta tierra, la imagen real de Pedro para nosotros en esta tierra, allí está la Virgen. Están muy equivocados. Y no importa que no lo hagan de labios para afuera, con que lo estén haciendo en el corazón y se estén distanciando de él en el corazón, ya solamente van a recibir la desgracia de la esclavitud del mal, porque a esos los aprovecha el diablo para hacerlos caer en el pecado. Y ellos saben que es cierto, porque son esclavos del pecado, aunque por fuera manifiesten otra cosa. Podrán vestirse de piedad, pero la piedad verdadera es de adentro. Y uno es libre, como lo es libre Pablo, para predicar y hablar de la verdad del Señor cuando lleva esa libertad adentro. Cuando la tentación, aunque llegue de manera arrasadora, violenta, impetuosa, no puede conmigo. Ahí me estoy dando cuenta que está el Espíritu del Señor. Cuando llega la tentación y cedo a ella, ya no está actuando el Espíritu Santo. Ahí no está la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me distancié del lugar que verdaderamente es un cenáculo para recibir el Espíritu Santo. Hay gente que está muy mal, laicos que están en grupos, en comunidad, y están muy mal. Son esclavos del pecado y no logran encontrar la ilusión, la esperanza, la salida. ¿Saben por qué? Porque han dejado envenenar su corazón. San Pablo, a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos judíos, no dejó dañar su corazón. No se lo dejó envenenar. Ahí está pidiendo misericordia para ellos en la carta a los romanos. Y esta carta la escribió después de la experiencia que había vivido en Roma. Escribe esta carta diciendo que desea ser considerado anatema, separado de Cristo, con tal de que sus hermanos judíos se salven. ¿Qué están esperando muchos católicos hoy? Tienen el corazón envenenado y ya están utilizando a Dios violentamente para dañar a los demás. Cuando el dolor, la agresión de tu hermano, por muy dura que sea, no te esté alcanzando para pedir misericordia y desear la salvación de él,
estás muy mal, muy mal. Y si crees que Dios va a venir a tu estilo para ensañarse con quien te ha hecho daño, ese no es Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar. El amor del Espíritu Santo alcanza no solamente para pedir por la conversión del hermano, sino para desear su bien más grande, y es la salvación, la vida eterna, la felicidad eterna. Padre, pero es que ese no se merece nada. ¿Y qué se va a merecer eso? Yo tampoco me lo merezco, porque a lo mejor mis pecados han sido más graves que los de él. Ninguno de nosotros se merece la salvación, ninguno de los santos que están en el cielo se la ha merecido. Por eso la liturgia nos enseña que no es por nuestros propios méritos, sino conforme a la bondad del Señor. El amor del Espíritu Santo alcanza para desear, para pedir, para suplicar, para anhelar la salvación del hermano. El amor del Espíritu Santo alcanza para ser libre, tampoco para someterme. Porque hay gente muy manipuladora y entiende el perdón como un aprovechamiento para manipular a quien le está pidiendo perdón. Tampoco nos debemos dejar manipular, porque al diablo le gusta manipular. Y por eso nos enseñaba el Papa Benedicto que el perdón no exime de la justicia. El hecho de que yo quiera tu salvación y busque tu salvación no quiere decir que yo me tengo que igualar a tus criterios y a tus caprichos. Porque esa no es la verdad del Espíritu Santo, ni es la verdad del perdón. Y hay gente que cuando uno está dispuesto a dar perdón lo quiere manipular y someter a sus propios caprichos y criterios. Por eso el Espíritu Santo da libertad, libertad para caminar según Dios y para llevar a todo el mundo a Dios. Pidámosle al Señor que nos mantenga en esta esperanza, la esperanza que viene de Dios, que no nos igualemos al mundo de ninguna manera y que todo lo esperemos de Dios, porque esa es la verdadera esperanza. Que nuestra confianza la tengamos puesta en el Señor. Esa es la promesa del Espíritu Santo para esta noche, en la vigilia de Pentecostés y en cada Eucaristía, donde se realiza un auténtico Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.